Saludos y bendiciones para todos, que Dios le bendiga grandemente. Es un placer para mí estar de nuevo con ustedes en esta serie de repensando o repasando el mensaje para estar confirmados en la verdad presente. Esto es muy importante, más ahora que cuando Pablo y Pedro escribieron, uno a los filipenses y otro en la segunda carta, diciendo que para ellos no era ningún problema repetir lo mismo porque para los oyentes era un beneficio. Solo es repensar o repasar sobre lo que predicamos el domingo anterior. En el día de hoy vamos a hablar de el desafío a creer. El desafío a creer, y está fundamentado en Romanos capítulo 10, verso 13 al 17. Este es un trozo de la palabra del Señor súper importante, porque algunos teólogos le llaman también el ordos salutis, que es como el orden de la salvación. Y en ese pasaje, que ustedes lo pueden leer por ustedes mismos, es Romanos capítulo 10, verso 13 al 17, nosotros encontramos como piedra angular en el proceso de salvación el verbo creer. ¿Cómo la gente va a creer en un Dios que no lo conocen? Entonces necesitamos personas que previamente ya tengan un conocimiento, un encuentro con Dios, para que ellos se conviertan en los predicadores del momento para desafiar a las personas a creer. Nosotros podemos ver que en este engranaje de Romanos capítulo 10, verso 13 al 17, Pablo también ancla en Joel capítulo 2, cuando allí se habla de que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Entonces, ¿qué encontramos? Primeramente, que el verbo creer en griego se escribe y más o menos se pronuncia igual, pisteuo, y que la palabra fe en el mismo griego se escribe y se pronuncia también similar, pistis, y que la palabra fiel o creyente se dice pistos. Entonces, digo esto porque los tres tienen una misma raíz, o mejor dicho, tanto el creyente como el que tiene fe tienen raíces en el verbo creer, pisteuo. Solamente en el Evangelio de Juan usa 98 veces el verbo creer. De hecho, hay un autor, que ahora no recuerdo el nombre, que él dice que son 99 veces. Pero uno más, uno menos, como quiera, son casi 100 veces que en ese evangelio, que es un evangelio escrito para el mundo entero, y donde se presenta la divinidad de la humanidad de Jesucristo, el Dios hombre, el Emmanuel, el Dios con nosotros, el 100% humano, el 100% divino. 98 veces aparece el verbo creer. El mismo Juan el Bautista, que he presentado en los otros evangelios, pero en este también, él dice que el objetivo de la predicación de Juan el Bautista era que todos creyesen en Jesús. Juan 1:7. Es decir, no era él hacerse popular, no es que creyeran en él, porque él mismo negó muchísimas veces de forma enfática que él fuera el Mesías. Dice, yo soy el precursor, yo soy el vocero del que viene detrás de mí, que es antes de mí. Viene detrás de mí en su humanidad, es antes de mí en su divinidad, para que todos crean en Jesús. Pablo, el tremendo predicador del primer siglo del cristianismo, él dijo en Romanos capítulo 1, verso 16, el evangelio es salvación a
todo aquel que cree. Fíjese lo amplia que es la gracia de Dios, que no discrimina, que no hace acepción de personas entre elegidos y rechazados, sino que la persona tiene la misma oportunidad y todos son desafiados a creer por su propio bien. Pero claro está que la persona tiene derecho a no creer. Por eso hay personas que son incrédulas, que no creen en Dios. Y hay personas que son ateas, que aunque crean en Dios, viven sin Él. A Cristo se le hizo una pregunta en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versos 28 y 29. ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Eso le preguntaron a Jesús, tal vez con la mejor de las intenciones o con intenciones puramente religiosas, para ello practicar algo que le diera entrada a la vida eterna. Jesús les respondió, esta es la obra de Dios, que crean en el que Dios ha enviado. Tuve el desafío a creer, el desafío a creer. Ustedes quieren poner en obra algo, bueno, pues crean en quién, en aquel que Dios envió. Y desde el capítulo 1, verso 1 del Evangelio de Juan, se demuestra ampliamente quién es Jesús, de dónde vino Jesús, qué estaba haciendo allá y cuál es la misión aquí en la tierra. Mire, la persona que oyen el Evangelio de Jesús, a lo menos deberían de considerarlo y no rechazarlo de inmediato. Yo usé una cita bíblica en 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 7, que le encuentro muy pertinente como para entrelazarla con este título de Desafiados a creer. Esa cita dice, considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Es Pablo que le está hablando a Timoteo para que preste atención a las metáforas o figuras del labrador, del atleta y del soldado, que vienen siendo representantes en sus diferentes facetas del creyente. El atleta lucha legítimamente, el creyente lucha legítimamente. El labrador o agricultor tiene que ser paciente para esperar los frutos. El creyente debe ser paciente y no desesperarse. El soldado que ha sido tomado como tal no se puede enredar en los negocios de la vida para agradar a aquel que lo tomó por soldado. Entonces le dice, considera esto y Dios te dé entendimiento para que derive del atleta, del labrador y del soldado verdades aplicables a tu vida. Y cuando uno tiene ese entendimiento, uno puede accionar como un militante en la fe. Hay personas que inmediatamente rechazan. A veces rechazan al mensajero, pero se pueden quedar con el mensaje. Y como el mensaje es dunamis, es dinamita, es poder de Dios, entonces el evangelio puede hacer la obra porque desafía al oyente a creer. Nosotros encontramos y hablamos el caso del Antiguo Testamento de una muchacha llamada Ruth, que era viuda, una viuda bastante joven. Entonces ella había ido por derechos legales a recoger lo que sobraba de la cosecha del trigo o de la cebada, del centeno, del grano que fuera. Tenían derecho a recoger granitos que se iban quedando. Entonces Booz, el dueño de la hacienda, preguntó por esa muchacha. Entonces la respuesta que le dieron fue muy favorable. Trabaja arduamente, está recogiendo. Ella es la nuera de Noemí que vino desde Moab. Entonces él consideró, él prestó atención a esta persona. Entonces la invitó a que se quedara en su campo. Le dijo a los cosechadores, a los segadores, que intencionalmente dejaran caer porciones de grano para que ella las recoja. Y al mayordomo le dijo que no la molestaran y que le dieran la oportunidad también de estar con las criadas al momento del almuerzo.
Entonces es importante que cuando Ruth llega donde Noemí le dice, ¿dónde estuviste? Y ella le dice, bueno, yo estuve en el campo de Booz. Y esta mujer entonces le dice a Ruth que preste atención porque este hombre la puede redimir de su situación. Entonces no se puede rechazar el consejo. No se debería rechazar creer en Jesús automáticamente por tal y cual razón. Entonces hay un desafío en Romanos capítulo 10, verso 13 al 17 que uno debe considerarlo. Ahora, una vez más, en el Evangelio de Juan, nosotros encontramos, por ejemplo, al principio y al final. Puede que no sea exactamente el mismo final, pero al principio, en el capítulo 1, dice, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan, es decir, Juan el Bautista. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Fue lo que le comenté al principio. El objetivo de la misión de Juan es que todos creyesen en Jesús. Juan tiene 21 capítulos, pero miren el capítulo 20, cuando ya se va cerrando completamente, dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Hijo de Dios, y para que creyendo tenga vida eterna. Es extraordinario lo que el Señor nos está presentando aquí, que la persona debe considerar algo que por su propio bien, lo va a llevar realmente a la salvación, una salvación que solamente se puede encontrar en Jesucristo, solamente en Él. Entonces, ¿cómo no vamos a prestar atención a alguien que realmente tiene todo el interés de que nosotros invoquemos su nombre? El versículo 13 de Romanos 10 dice, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel de quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal y como está escrito, cuán hermosos son los pies de lo que anuncian el evangelio del bien. Wow, después de oír la palabra del Señor, regularmente invitamos a los visitantes en la iglesia local a que considere y no se vaya como llegó, sino que públicamente reciba a Cristo como Señor y Salvador. Y al creyente le aconsejamos que después de haber recibido a Cristo como Señor y Salvador, que permanezca creciendo en la gracia de Dios hasta llegar a la madurez, a la estatura del varón perfecto. Téngase usted mismo el chance, la oportunidad, o dése usted mismo la oportunidad de releer a Romanos capítulo 10, los versículos 13 al 17, con el título Desafiados a creer. Lo dejamos hasta aquí por el día de hoy, dándole la gracia, la gloria y la honra a Dios y el agradecimiento a ustedes por su atención prestada. Dios le bendiga y hasta la próxima.